desilusionados, irritados, en un momento dado optan por opciones de gran contenido emocional y sentimental, como son los populismos, se aferran a una esperanza falsa que les ofrece normalmente un personaje mesiánico y que a base de promesas mentirosas engañan a los pueblos. Esto ya ha pasado en la historia de la humanidad muchas veces y está pasando ahora. El día de ayer tuvimos un momento de oxígeno cuando vemos que el país más poderoso, el que era hasta hace unas décadas todavía el país más poderoso de la Tierra y líder del mundo llamado occidental, de la Alianza Occidental, había caído también en ese bache espantoso de un populismo depredador y desgastante. Ayer pudimos respirar un momento en el que aparece la sensatez, la mesura, el sentido de la verdad como parte de la acción política y de la caridad buscando la unidad de un pueblo que necesita urgentemente respuestas como lo necesitamos todos los pueblos y que justamente, como lo decía, los populismos los que nos enseñan en que nuestras sociedades y nuestros sistemas están enfermos y que hay que curarlos, pero no, la curación no es esta expresión de fiebre venenosa que son los populismos. De manera es que reflexionando en todo esto y viendo que en México entramos a esa, también a esa dinámica, nadie nos puede decir que lo que pasó en el 2018 fue un acontecimiento inesperado, sorpresivo, indebido. Pues no, lo que nos enseñó el 2018, como lo ha enseñado en todos los países donde los populismos ascendieron de la noche a la mañana y destruyeron sistemas, dejaron en la orilla a los grandes partidos históricos tradicionales o los pusieron en graves riesgos, destruyeron las democracias o las ponen en grave riesgo también. Bueno, pues son muestra de estas enfermedades que vive en la sociedad. Y México estaba enfermo, hay que decirlo con toda honestidad. Si no partimos de ahí, no tendremos el diagnóstico correcto. Y como lo han dicho siempre todos los pensadores sensatos de la humanidad, quien equivoca el diagnóstico, equivoca la respuesta y equivoca el camino. Y nosotros tenemos que tener un diagnóstico certero de lo que estaba pasando en México. Y en México las cosas estaban muy mal. Y estaban muy mal por varias razones. Primero, porque nuestra transición democrática de la que fuimos actores, partícipes y factores fundamentales en Acción Nacional, y Acción Nacional como vector central de un proceso de transición democrática, quedó incompleta. Si no aceptamos esto, difícilmente vamos a entender lo que está pasando y nos vamos a equivocar en lo que sigue y en la estrategia de hoy para la crisis de hoy. Nuestra democracia quedó nuestra transición, pero no culminó, no consolidó un robusto Estado de Derecho. Y al no consolidar un robusto Estado de Derecho, asumió todos los defectos del viejo sistema y encontró vías, márgenes, coyunturas para que la vida democrática sirviera más bien como vehículo para que los defectos del viejo sistema se expandieran más. Y entonces nuestra democracia acabó como una flor hermosa que tuvimos en un momento en el jardín del país, pero que acabó secándose y pudriéndose muy pronto. O para usar palabras del propio de Manuel Gómez Morín, cuando le preguntaban sobre lo que había pasado con algunas instituciones de la Revolución Mexicana, decían, y me van a perdonar la palabra, pero es frase del fundador, así que tiene la bendición del fundador Gómez Morín. La Revolución Mexicana era una niña muy bonita, pero creció y se emputeció. Eso le pasó a nuestra transición democrática y además fue muy pronto. Rápidamente entró en un proceso de desgaste, de degradación, hasta llegar a una hipercorrupción como fue el sexenio pasado, que unido a la violencia de la delincuencia, unido a la falta de desarrollo económico, unido a la falta de equidad social,
todos estos defectos arrastrados de muchos años y que no corrigió nuestra transición democrática, aunque hayamos hecho esfuerzos, acción nacional en los gobiernos para corregir y revertir el fenómeno, no logramos el objetivo final. Finalmente, acabó hartando a los ciudadanos. El fenómeno del 18 es eso, es la sociedad enferma, el sistema enfermo y un pueblo que buscó, como los otros pueblos de otros países, en una expresión de emocional, de demagogia política, aferrarse a una promesa de que las cosas iban a cambiar. Ya vemos que no, como todos los populismos que no corrigen, que no cambian las cosas, las empeoran, y entonces estamos en una doble crisis. La crisis anterior del desgaste de nuestra democracia, de nuestra economía, de nuestra vida social y de la equidad social, ahora con las nuevas políticas, con el nuevo desastre político, y ha agregado la crisis de salud que nadie tenía en el panorama ni en el escenario. Si asumimos esto, entonces sabemos lo que tenemos que hacer, porque ir a una campaña como la que viene y que está ya incluso legalmente en marcha, y no asumimos que lo que el pueblo de México nos dijo en el 18 es no más de esto, y vamos a la arena política y regresamos al terreno de la política, exactamente con las mismas actitudes, con los mismos desplantes, con la misma visión de que las cosas estaban muy bien, que lo único que necesitaban era una cierta mejoría, pues me atrevo a pensar o lamento pensar que no llegaremos muy lejos. Tenemos que partir entonces de un diagnóstico severo, autocrítico, honesto, dar la cara frente a esto y decir que lo que pretendemos es recobrar el profundo valor de las cosas para corregir los errores de antes y de hoy. Si decimos que solamente son los errores recientes, no creo que seamos ni honestos con la gente ni honestos con nosotros mismos. Tenemos que reconocer los propios errores que conocimos y cometimos y los errores que se están cometiendo ahora para proponer algo nuevo y fresco. Y en este terreno es donde creo que es donde viene a cuento el tema de la cultura panista. Porque la cultura panista, la cultura del panismo, era justamente desde su origen una causa de fondo para que la nación mexicana fuera avanzando hacia condiciones de humanidad cada vez mejor. La cultura, cuando yo hablo de panismo, los que tuvieron la oportunidad de leer el libro que ya escribí hace unos años, cuando el PAN cumplió 75 años, escribí un libro en el que hice un análisis filosófico del PAN. Yo decía que el PAN tenía una causa final, y esa causa final son sus fines, son sus objetivos fundamentales y superiores, que son los que le dan razón de ser a la institución. Y esa razón de ser de la institución baña la conciencia del militante y crea un estilo de hacer política. Crea una obligación de congruencia entre los fines que se buscan y la manera de hacer la política. Cuando no hay congruencia entre los fines y las formas, militantes del PAN, pero no panistas. Yo por eso diferenciaba que puede haber panistas que no son del PAN, pero son panistas en su forma de pensar y de conducirse, y hay militantes del PAN que no son panistas. Cosas de que los fines superiores de la institución, de la doctrina, del el por qué existe la institución, el por qué apareció en la escena política de México desde 1939, un actor que creó una conciencia y una manera de hacer las cosas, es decir, una cultura, una manera de entender la política y para qué es la política, esa conciencia, esa manera de hacerlo, esa cultura, pues estuvo presente y sigue presente, por fortuna, en
la vida del país, pero es a la que tenemos que apelar ahora para encontrar las propuestas, las formas y las, las estrategias para actuar en este tiempo tan crítico como hace muchos decenios no se dio sobre las causas finales del PAN, los objetivos superiores del PAN. Decía, a ver, hay mucha doctrina, hay mucha literatura, pero no nos confundamos demasiado. Lo fundamental en la doctrina del PAN son 3 o 4 cosas. Él decía, uno, el principio de la eminente dignidad de la persona humana. Por ahí, si no partimos de ahí, ya perdemos lo fundamental. Son cosas que repetimos una y otra vez, pero que luego convertirlo en realidad y sobre todo congruencia en el hacer, con el pensar, es donde fallan. La dignidad, la eminente dignidad de la persona humana, principio fundamental. 2, la primacía del bien común, más allá de intereses de partido, de intereses de personas, intereses de grupos, intereses de facciones. La preeminencia del interés nacional por encima de los intereses regionales y particulares, y la democracia como sistema de vida, una y otra vez, y aplicarlos a diversas realidades, a diversas problemáticas, pero con estas 4 tenemos el eje fundamental, el horizonte fundamental para nuestra conducta y para nuestras propuestas. Y yo creo que aquí está la clave, en una crisis como la que está viviendo el mundo y México, volver a hablar y sobre todo traducir en manera de hacer las cosas, de hacer la política, en propuestas para los ciudadanos, estos dolores, esta enfermedad, estas fracturas que hay en la sociedad mexicana, si aplicamos estos 4 principios y los llevamos como inspiración básica de nuestra manera de hacer y de comportarnos en la política y estar en el escenario político, estaremos cumpliendo con esta misión de acción nacional y introduciendo o de nueva cuenta haciendo presente la cultura. Por supuesto, hoy estamos en un momento que exige fundamentalmente acción. Vamos al proceso electoral en un momento en el que se ha estado deconstruyendo la, la democracia que habíamos logrado, con sus errores, como he dicho, pero que lo logrado está en proceso de deconstrucción. Cuando yo veo el panorama, veo las actitudes del gobierno, pues ¿qué es lo que estoy viendo ya en el escenario? Casi estamos otra vez, digo el casi, porque falta por consolidarse, pero ya tenemos todos los elementos de las competencias electorales del tiempo del autoritarismo mexicano. De nueva cuenta tenemos un gobierno, partido y un partido gobierno. No hay distinción. Se usan los recursos del Estado en favor del partido. Es más, no solamente, ya ni siquiera en la última etapa del PRI, en la que el PRI empezó a entender que no podía ser la misma cosa gobierno y partido, o por lo menos tenía cierto pudor en las últimas etapas de no mezclarse o de no exhibirse como tal. Ahora es cínico. Ahora lo que tenemos es un partido de Estado que usa los recursos inmensos del presupuesto federal para construir partido, y no hay otro objetivo, hasta las vacunas, vaya. La utilización descarada, cínica, de todos los recursos del Estado para su propio partido. Estamos frente a un partido de Estado. No nos engañemos, ya le pongamos, estamos frente a un partido de Estado actuando ya plenamente, abiertamente. Y además un partido de Estado que tiene vocación totalitaria porque quiere dominar mentes, quiere dominar instituciones,
quiere dominar todo. Y no ha consolidado, pero en esa ruta va si los ciudadanos lo dejamos. De manera es que esto se parece mucho a lo que ocurría cuando se fundó Acción Nacional. Si ustedes eh, recurren un poco a los capítulos históricos, el momento que iría México en 39, 40, había una sensación de que política corporativista del Estado sobre la sociedad. Y había una reacción de los ciudadanos para defenderse. Y Acción Nacional surge en esa coyuntura. Y el humanismo político de Acción Nacional, la doctrina del PAN de Acción Nacional, o se presenta como una opción para liberar a la sociedad mexicana de esa condición en la que estaba cayendo en esos momentos. De manera es que no es que haya, la historia no se repite, ni quiero hacer un paralelismo forzado, pero me parece que vale la pena tener presente este elemento histórico de que en momentos muy parecidos en el que hubo la sensación, o no solamente la sensación, vaya, había elementos también para pensarlo, cuando se corporativizó todo el sistema político, sindicatos, la educación, los poderes de todo tipo, se incorporaron a una estructura política unitaria presidida por el presidente de la República como gran caudillo y gran líder de todo, de toda esa pirámide política. Cuando eso estaba sucediendo, Acción Nacional se presenta como una alternativa ciudadana para enfrentar eso que sin duda significaba el aplastamiento de la sociedad y de las libertades. Pues esa coyuntura, insisto, se parece mucho a la de hoy. Y por eso es todavía más valioso, una opción valiosa, una opción que se encajó en la historia de México por esto, porque tuvo la propuesta humanista en sus 4 pilares fundamentales que he mencionado: dignidad de la persona humana, democracia como bien común, supremacía del interés nacional, los 4 pilares de la doctrina de los fines de la institución como elementos que le garantizaron no solamente su avance heroico, diría yo, épico, para finalmente poder ser un factor de cambio en el país. Yo creo, sinceramente, que no es querer repetir la historia, simplemente es creer que las cosas que valen frente a circunstancias y peligros parecidos pueden ser otra vez el antídoto adecuado, el antídoto eficaz para evitar que nuestra nación y nuestra sociedad sea aplastada por un proyecto político verdaderamente autocrático, antidemocrático y ruinoso para la nación. Pues yo aquí dejo los temas para que nuestro diálogo discurra y quedo a sus órdenes si hay alguna pregunta.